simplemente tenía el título, lo envié, pero de ahí para allá no tenía nada más. Y en una semana de trabajo, el Señor me decía: mira tu presente, mira lo que estás viviendo. ¿Sí? Y predica eso. ¿Cómo así que no te estoy hablando? Mucha gente, muchos de mi pueblo se están acostumbrando a que mi voz tiene que llegar, que yo tengo que decirles: aquí te estoy hablando. No, yo también hablo por medio de las circunstancias que ustedes viven. Y muchos que están viviendo circunstancias en la iglesia, me decía, es la mayor prédica que ellos están viviendo para ellos mismos. Hasta que ellos se den cuenta, yo por qué los he metido a ese campo en el que están peleando, hasta que ellos descubran qué es un ciclo en la vida, qué es un ciclo en la vida para ustedes, ellos van a poder pasar a otro nivel y hacer cosas mayores. Entonces, ciclos. Todos sabemos que hemos sido sanos, restaurados por el Señor y le damos gloria a Él. Todos llegamos aquí con una necesidad, todos llegamos realmente desnudos, llegamos muertos espiritualmente, todos llegamos con una necesidad. Quizás no era la misma necesidad, pero esa necesidad te hizo llegar a Cristo, ¿verdad? Esa necesidad fue que te incomodó tanto que dijiste: no, yo voy a ir a la iglesia a ver qué es lo que están diciendo allá, a ver si realmente es ese Dios que yo veo en mi familiar. Pero detrás de todo esto, nosotros fuimos sanos, restaurados. ¿Quién ha sido restaurado acá por el Señor? Si tú estás acá no es porque sí, es porque Dios tiene un plan para tu vida y para tu familia, y porque Dios te ha venido llamando desde hace mucho tiempo, y gloria a Dios estás acá. Bueno, y fuimos restaurados, fuimos sanos, y eso nos da mucha felicidad. Pero, siempre va a haber un pero. ¿Cuál es el pero? Que nosotros apenas entramos con Jesús, Dios nos sanó, Dios nos liberó, Dios nos restauró, pero ¿cuál va a ser el pero? Que olvidamos el pasado. Y hay gente que dice: no, es que el pasado no existe. Sí, no existe, y nosotros no debemos apoyarnos en el pasado. Mira, toda acción que tú hagas en el reino va a generar un desequilibrio en lo natural, ¿sí? Pero cuando tú te metes con Dios, Dios te limpia, pero lo que tú hiciste en el pasado, eso tiene un efecto. Y quizás muchos de los que estamos acá le estamos sirviendo a Dios, pero ese efecto todavía está en tu vida. Yo creo que más de uno aquí nos ha pasado esto, pero bueno, ya vamos para allá. Yo quiero explicarles qué es un ciclo. Y ciclo es serie de fases o estados por las que pasa un acontecimiento, las cuales vuelven a repetirse. ¿A quién le ha pasado esta escena que tú vas caminando en tu vida, vas haciendo tus cosas y vuelves y vives lo mismo? Pero ¿por qué otra vez lo mismo? Y los ciclos no se repiten en una sola área. Tú puedes estar repitiendo ciclos por ser mal administrador, por no haber cerrado una puerta, puedes tener un ciclo por tu mal temperamento, por tu mal carácter. Colócale el nombre que quieras a tu ciclo, pero eso te hace volver. Y uno dice: oiga, otra vez lo mismo. Oiga, yo otra vez estoy viviendo lo mismo, pero se supone que yo estoy andando con Dios y se me está repitiendo la misma historia. Y cuando a nosotros nos pasa eso, a mí, a lo personal, a mí me da fastidio. Y cada vez que tú repites un ciclo en tu vida, de una, tú empiezas, o bueno, eso me pasa a mí, a hacerme un examen con Dios. Y me hace levantar la mirada y mirar las áreas de mi vida, yo que estoy haciendo de mal. Si se supone que si estamos con Dios tenemos que hacer cosas nuevas, ¿no?
Pero mire, estamos caminando y ¡pum!, para atrás otra vez. Y otra vez esa prueba. La vivimos, la pasamos y vuelve y juega. 6, 7 meses y otra vez lo mismo. Eso nos suele pasar como hijos de Dios. Yo no sé cuál sea el ciclo que tú no hayas podido cerrar. Yo no sé cuál sea la prueba. Yo no sé qué es lo que está pasando ahora, ya en este momento en tu vida que tú no has podido cerrar. O quizás lo estés viviendo esta mañana otra vez. O quizás ya sabes que eso se está acercando y sabes que cuando eso se acerca vas a tener que sufrir, vas a tener que luchar. Lo pasas y sigues y te acostumbras que cada 6, 7 meses vas a vivir ese mismo ciclo. Yo quiero ir a la palabra del Señor. Vamos a ir a Mateo 4:17. Dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Esta palabra es muy profunda. Mire lo que nos está enseñando la palabra acá. Nos está diciendo: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos porque el reino de los dioses se ha acercado. Tú estás caminando en este plano, ¿sí? Y Jesús está diciendo: vengan, arrepiéntanse porque el reino de los cielos ha llegado. El reino de los cielos, ¿a dónde pertenece? A la eternidad. O sea que Jesús nos está diciendo: hey, tú que estás caminando, el reino de los cielos se acercó. Todos los que estamos aquí, el reino de los cielos se ha acercado a nuestras vidas. O sea que el reino de los cielos se acercó a tu vida, la eternidad vino a tu vida. O sea, está matando el tiempo que tú estás viviendo. O sea que, vamos a dar un ejemplo. ¿Por qué pasó esto? Jesús nos estaba diciendo: hey, arrepiéntanse porque el reino de los cielos llegó. O sea, está diciendo la eternidad llegó. Y cuando la eternidad llega, la eternidad mata el tiempo. O sea, no importa lo que tú estés pasando, no importa lo que tú estés viviendo, Jesús esta mañana te está diciendo: hey, hijo mío, no te avergüences, no te sientas menos. Hey, arrepentidos porque el reino de los cielos ha llegado. Somos eternidad. Somos eternidad. Y lo hemos aprendido por parte de nuestro Padre Espiritual. La eternidad mata el tiempo. Si tú quieres caminar de aquí a Soacha, a pie, ¿cuánto llevas? Tiempo. Pero Dios fue tan sabio que usó a alguien para hacer una rueda. Y si tú te vas en rueda, vas a matar el tiempo. Iglesia, el reino de los cielos se ha acercado a tu vida. Tú tienes que vivir, tenemos que vivir en el reino. Lo tenemos que hacer. Y hay una palabra acá que me llamaba la atención que dice arrepentidos. O sea que Jesús nos está diciendo por medio de este versículo, nos está diciendo en esta mañana que son acontecimientos que se vuelven a repetir por una falta de arrepentimiento. Y mire lo que estábamos hablando de los ciclos. O sea que tú estás viviendo y cuando vuelves a ese lugar, son acontecimientos que tú viviste por falta de arrepentimiento. Y la palabra nos está diciendo: arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado. O sea que no estamos viviendo el reino que Jesús nos dio a nosotros. O sea, estamos eliminando lo que Jesús ya hizo por nosotros. Estamos eliminando la eternidad. Necesito un bol. Venga, Robin, hacemos un ejemplo acá. Suelta acá. Menos quita. Hasta allá, Oscar. Bueno, hasta ahí. Hasta ahí. Hasta acá. Mirando a Oscar. Él cometió un error. Robin cometió un error, la embarró, mejor dicho, hizo de todo. Vas a caminar hasta donde Oscar. Camina. ¿Él en qué está caminando?
en el tiempo, ¿verdad? Pero, devuélvete. Presten atención porque esto nos pasa a todos. Robin caminó en el tiempo, pero como él no se ha arrepentido ni ha cerrado ese ciclo, automáticamente lo devuelve. Ya. ¿Qué pasa con esto? Que nosotros estamos caminando y como no hemos cerrado el ciclo, nos está devolviendo aún en el tiempo. O sea que la eternidad está basada en nosotros siempre. Nosotros siempre estamos llenos de eternidad, porque nosotros somos del reino, porque nosotros fuimos traídos de allá. O sea, iglesia, evalúate en esta mañana. Si tú estás caminando y sientes que te devuelves, es porque Dios te está dando la oportunidad que cierres ese ciclo para ser bendecido. Eso es lo que quiere Dios, que tú realmente cierres el ciclo. Y si tú cierras el ciclo, vas a empezar a vivir cosas nuevas. Ahora entiendes por qué te hiciste esa pregunta en algún momento: ¿por qué a mí se me están repitiendo las cosas? Hasta que tú no lo cierres, tú no vas a poder pasar al otro nivel que Dios tiene preparado para ti. Y me puse a investigar y buscar en el griego, y la palabra ciclo es kiklus. Mire, círculo o rueda. O sea que, ¿esto qué representa? La eternidad. El tiempo de nosotros es lineal, la eternidad es así. O sea que esto está siendo parte de nosotros. Cuando nosotros vivimos en la eternidad, nos ha enseñado nuestro apóstol, vamos a hacer varias cosas. Pero ¿qué pasa? Estamos viviendo, sin saberlo, estamos viviendo en una eternidad. Y este es el proceso. Ahí es donde vuelves a lo mismo. Ese es el bache que nosotros tenemos. Por eso esa área de tu vida sigue tan golpeada. Por eso esa área de tu vida sigue en lo mismo. Hasta que tú no te arrepientas y tengas claro que el reino de Dios está contigo, no vas a poder hacer nada. Absolutamente nada. Hay procesos que te permiten dimensionar cosas nuevas. Y eso es lo que quiere Dios en esta mañana, que tú pases a una nueva temporada. O sea, es una oportunidad que Dios nos está brindando cuando vuelves ahí para vencer lo que no quisiste arreglar en tiempo atrás. Y lo que tienes tiempo atrás te está debilitando ahorita. O sea, Dios te está diciendo: arrepiéntase, hermano. ¿No quiere vivir cosas nuevas? Arrepiéntase y salga de ese ciclo en el que usted está viviendo. Cierre lo que tenga que cerrar, porque es más grande lo que yo tengo para ti, y no te enamores de las cosas terrenales, lo que tú ves ahorita. Porque la verdad, cerrar un proceso, ¿sabe por qué es difícil? Porque nos tentó la carne, porque nos tentó los deseos. De pronto no te guste trabajar, pero quieres ser prosperado. De pronto quieres pasar a otro nivel, no has perdonado. ¿Cuál es tu ciclo? ¿Cuál es tu ciclo en esta mañana, iglesia? Dime, ¿cuál es tu ciclo? ¿A qué estás apuntando? Para las mayores victorias tenemos que arriesgarlo todo y poner todo sobre la mesa con Dios. Miren, en otras palabras les digo, un ciclo es la oportunidad de volver a ese punto para ganar lo que estaba establecido en la eternidad.
Ya Dios tiene cosas establecidas en nosotros, en la eternidad, pero ¿por qué no las vivimos? Eso a mí sí que me ha tenido muy pensativo. Nos hablaron de una eternidad, nos hablaron de memorias del futuro y tremendo. Pero bueno, ¿yo cómo lo voy a vivir? Eso es como cuando uno iba al colegio y el profesor explicaba esas cosas de álgebra, ¿entendió? Sí. ¿Y cómo se hace eso? Pero una de las claves, iglesia, para que nosotros nos proyectemos es que empecemos a cerrar esos ciclos, y el ciclo tiene que ver con la eternidad. Siempre vamos a estar con las cosas de Dios. Dios siempre se va a manifestar en la tierra, siempre. Y aunque no nos demos cuenta, nosotros vivimos cosas de lo eterno, cosas de Dios. En nosotros hay cosas eternas y hay muchas. Dios es muy profético, Dios es muy puntual en sus cosas, y nosotros tenemos muchas cosas de la eternidad, pero nosotros no lo tenemos claro. Si tú tuvieras claro el ejemplo que hicimos con Robin, de que tú estás caminando en el tiempo, pero aún que estás caminando sientes que te devuelves, es porque hay eternidad en ti, y Dios te está dando la posibilidad de que cierres eso para que pases a un nivel grande, a lo que tú has querido vivir. Vamos a ir a Juan 15:19. Yo no sé, ¿están como muy callados o todavía tienen latente el luto de este salmista Darío Gómez? En serio. Juan 15:19, dice la palabra del Señor: si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. ¿Qué nos está diciendo la palabra del Señor? Es que nosotros a veces como que nos volvemos tan espirituales que olvidamos los principios que están en la palabra. Este versículo nos está diciendo: hey, ustedes están en esta tierra, este es su presente y este es su tiempo, pero ustedes no son de acá. Ustedes no son de acá, nosotros somos del reino de los cielos, y el reino de los cielos es de la eternidad. O sea, iglesia, que tú tienes la autoridad de romper lo que tú vienes viviendo. Tú tienes la autoridad de salirte de las manos del enemigo, de la esclavitud en el área que te tenga atrapado en esta mañana. Jesús te está diciendo: hijos míos, ustedes están en esta tierra, pero ustedes no son de esta tierra. O sea que nosotros hacemos parte de la eternidad de Dios. O sea que nosotros tenemos la autoridad, iglesia, para hacer lo que nosotros queremos en el nombre de Él. O sea que nosotros, en nuestra vida, en nuestro cuerpo, tenemos esencia de lo eterno. Entonces, ¿por qué pasamos a vivir lo mismo? Si se supone que tenemos de lo eterno, lo tenemos todo. Mire, un ejemplo muy claro, porque Jesús todo lo que hizo nos lo enseñó a nosotros. Bueno, primero que todo, con este versículo Dios nos está recordando que nosotros estamos acá, pero somos de allá. ¿Saben por qué Jesús impactó tanto? Porque Él sí traía claro de dónde venía. ¿Ustedes creen que Jesús se puso a pensar: ¿será que yo le pongo las manos a los enfermos y será que se sanarán? ¿Será que si oro por este ciego, será que sí? ¿Será? No. Él sabía de dónde venía. Él sabe quién es su Padre y Él sabe cuál era su propósito acá en la tierra. ¿O ustedes ven a un Jesús en la Biblia dudando?
vaya, Pedro, ore por él, que es que a mí me da pena. No, Jesús donde llevaba el reino, era él, llevaba autoridad. ¿Cuál es el problema de nosotros? Nosotros nos sujetamos al tiempo, pero Dios no. O sea que tú puedes estar viviendo ese ciclo y ya, lo paso y sigo común y corriente. Y yo ya empiezo a saber cuándo se va a repetir y pues me tocó vivirlo. Pues esa es mi vida cristiana. Camino, paso por las finanzas, me da duro y vuelvo y sigo, así. O sea que esta figura de la eternidad se te está volviendo en un karma para ti. Cuando Jesús creó la eternidad fue para catapultarnos para grandes cosas. O sea que esto viene, el problema viene es acá. O sea, no te conformes a lo que estás viviendo. ¿Por qué tienes que vivir? Y hablemoslo de la hora, en este momento, en este servicio. ¿Por qué te sientes decepcionado? ¿Por qué te sientes decepcionada? ¿Por qué sientes que vienes hoy a la iglesia porque ya se volvió lo típico de los fines de semana? ¿Por qué te acostumbras a eso, iglesia? ¿Por qué no quieres y no se te da la gana de cerrar ese ciclo en tu vida? ¿Por qué no lo haces? ¿Tú crees que Dios está feliz de verte con la necesidad que tú tienes esta mañana en tu corazón? ¿Tú crees que a Dios no le duele saber que mandó a su Hijo Jesucristo para pagar todo lo que Él hizo por nosotros y que tú no quieras hacer nada? ¿Que te acostumbres a esos ciclos? Yo he escuchado mucho esa palabra y cuando estaba en el mundo yo por ahí le escuchaba a los sabios de las rocolas: Chino, cierre ese ciclo. Severo consejo y todo prendido. Pero vea que tienen razón, hay que cerrar ciclos. Si tú no cierras ciclos no vas a poder pasar a otro nivel. Mire, iglesia, concienticémonos que esto no es una religión. Busca la manera de tentar las cosas que Dios quiere para ti. Dios ha traído promesas y yo puedo mirarlos acá y yo sé a quién Dios le ha dado promesas. O otros que han llegado por primera vez acá traen un propósito, traen promesas de otro lado, pero es el mismo Dios. Pero ¿por qué no las vivimos? ¿Qué es lo que está pasando realmente en tu vida? Mire, iglesia, a mí me costó lágrimas 2 semanas hasta el día de hoy para aprenderlo. Y realmente uno se empeña que es el diablo y que es el diablo y que el diablo y que el diablo. Eso es mentira. Todas las veces no es él. Es uno. Y a mí, para poder pasar a otro nivel, me tocó a las patadas. Y lo tenía ahí y yo no lo veía. ¿Pero cómo? ¿Pero otra vez lo mismo? Sí, otra vez lo mismo. Hasta que tú te arrepientas y hasta que tú tomes conciencia, te voy a dar lo que yo prometí en la eternidad para ti. Vamos a Lucas 17:10. Dice: así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. ¿Quién en esta mañana cumplió el propósito de Dios a lo que Dios lo mandó a hacer?
¿Ninguno? Pues soy yo, no más. Yo estoy cumpliendo con lo que Dios me ha dado. ¿Ustedes están sirviendo? ¿Dios? ¿Le están cumpliendo a Dios? Pero si miramos ese versículo, cuando él dice siervos inútiles, o sea que nosotros nos conformamos. Si a Nicole le dijo cámara y ella solo cámara. No, que es que toca pasar un sobre, no, solo cámara. Porque muchas veces nos enfrascamos solamente en una tarea de la iglesia, y si yo veo al otro líder patalear, de malas, a mí me mandaron fue a hacer esto y yo le estoy cumpliendo al Señor. Por eso él dice siervos inútiles, porque nosotros pensamos que porque estamos hoy aquí predicando yo ya alcancé la gloria, y eso es mentira. Tenemos que hacer más. O sea, esto a mí me confronta y yo no he hecho nada. Hay más para hacer en Dios. O sea, nosotros tenemos que ir a otras cosas. ¿Y a qué me llevaba esto también de siervos inútiles? O sea, que tú sigues caminando en el tiempo. Volvemos al ejemplo, te devuelves y te la pasas así. O sea, que cada vez que tú haces eso, siervo inútil, no se te ha dado la gana de cerrar ese bache para que me permitas que yo te bendiga. Dios está tan preocupado en bendecirte. Está tan preocupado en esta mañana Dios y te quiere bendecir, pero reacciona. Esto no es un cuento de hadas. Y si tú estás en el evangelio, esto no va a pasar porque sí, los milagros, tú tienes que provocarlos. ¿Y cómo los vas a provocar, iglesia? Vamos a empezar a cerrar ciclos en nuestra vida. Dios te va a empezar a quitar personas de tu lado que no te convienen, y ese es el bache que tú tienes. Y en el momento, me dice el Señor, que tú cierres eso, te vas a las mayores y grandes conquistas que Él tiene preparado para ti. Él no te mintió, Él no te ha mentido. Él estás esperando que tú cierres ese ciclo para que vayas a cosas mayores. Tenemos que luchar nuestra bendición. Recuerden, estamos acá, pero no somos de acá. Somos seres, hijos de Dios, que llevamos lo eterno, llevamos el reino, llevamos el poder, la autoridad delegada por Jesucristo. Pero hay que descubrir y hay que saber que en nosotros hay eternidad. Y la eternidad fue creada para los hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay en esta mañana? Dale un aplauso al Señor. Anteriormente les decía, y yo quiero que te hagas esa evaluación en este momento. ¿Cuál es tu ciclo? Podemos ser administradores pésimos, paupérrimos de finanzas. Puedes tener una falta de perdón, alguien que te hizo daño, le estás sirviendo, pero es esa típica frase, no la dicen, pero con sus actitudes la están retiñendo. Yo perdono, pero no olvido. Tú puedes estar acá danzando, pero puedes tener rabia por una persona que te hizo daño. Cierra ese ciclo. Cuando lo cierres, vas a catapultar a otra vaina. Mis finanzas, sí, yo te las he dado, pero no es culpa mía que tú las administres mal. Cierra ese ciclo. Un recuerdo. La partida de un familiar. No, se murió, no sé qué, no, me hicieron daño y ella se fue y no me perdonó. Estás caminando en el tiempo
y te van a devolver. Ese es el examen que Dios te está pidiendo en esta mañana, iglesia. Pasas examen y vas a volar. Pasas examen y vas a pasar a otro estilo de vida. Tú vas a mirar cómo vas a manejar tu ciclo en esta mañana. Ponle el nombre que quieras a tu ciclo. Y los ciclos, para cerrarlos, hay que tener valentía. Cuando tú descubres tu ciclo, lo que tú tienes que cerrar, te va a doler. Y te vas a sorprender y vas a decir, ¿yo? ¿Ah? Pero Señor, si yo le sirvo, si yo soy un líder, sí, tú. Estás viviendo en un tiempo, pero mi eternidad te quiere acobijar para bendecirte. Analicémonos. Busquemos la presencia de Dios de la manera correcta. No todo es el diablo, vuelvo y les digo. Ahora si te preguntas o si te respondes por qué estás viviendo lo mismo, ¿por qué se te repite eso? Tú tienes que ser sincero con Dios y contigo mismo. Tú puedes engañar a todo el mundo, pero a Dios no. Y lo peor que una persona puede hacer es engañarse ella misma. Hay baches que se abren tan grandes en las personas cuando son llamadas por Dios, que el enemigo disfruta también eso. En parte tiene el enemigo para sacarlo del propósito. O sea, tú has venido caminando, has hecho muchas cosas y llegaste a ese punto de cerrar el ciclo. O tú lo coges o tú lo cierras, pero tú no puedes estar, porque ahí te vas a quedar. Y todo lo que Dios te ha hablado, ¿qué? Todo lo que has hecho en la obra de Dios, ¿qué? ¿A dónde va a quedar eso? Iglesia, tenemos que pellizcarnos todos, porque yo también me meto ahí. Mire, cuando Jesús vino a la tierra, Él hizo de todo, y en la Biblia está. Este es nuestro manual, y Jesús todo lo que nos enseñó nos dejó la autoridad para hacerlo. Jesús tuvo que cerrar un ciclo y Él no quiso. Él en el momento se sintió mal y le dio miedo. Él sabía con qué propósito Dios lo mandaba a la tierra. Yo soy el Salvador del mundo, yo vengo a redimir a mis hijos y les daré vida eterna. Él ya lo tenía claro, pero Jesús arrancó su ministerio y arrancó caminando en el tiempo. ¿Cuál fue la mayor crisis de Jesús? La palabra nos dice que Él sudaba. ¿Qué sudaba? O sea que Jesús llegó al momento que tenía que cerrar el ciclo por el cual había sido enviado por el Padre. O sea, si a Él le dolió cerrar ese ciclo, ¿por qué no nos va a doler a nosotros dejar cosas que nos tienen atados? Si a Él le dolió, ¿por qué no a nosotros? Y Jesús sudaba, decía que gotas de sangre, porque Él necesitaba cerrar ese ciclo. Cuando Él pudo cerrar el ciclo, mire lo que dejó. Le dolió, claro, le dolió, se asustó, sí, asustado. Y le dijo: Padre, pasa de mí esto, pero no, yo no quiero. Hijo, es el propósito al cual yo te mandé en la tierra. Tienes que cerrar ese ciclo para jalar las cosas de la eternidad que yo tengo para Tiempos de Refrigerio y las demás iglesias. O sea que tu ciclo personal va a bendecir a muchas personas que tienes a tu alrededor. O sea que el ciclo que tú tienes que cerrar va a bendecir vecinos, va a bendecir tu esposa, tu esposo, tus hijos, todo lo que tú tengas alrededor. Cuando tú
te atrevas a cerrar ese ciclo, Dios te lo promete, que Dios te va a llevar a las grandes, mayores y poderosas victorias que Él tiene planeado para tu vida. Cierra ese ciclo. Cerrémoslo. Jesús lo vivió y la palabra lo dice. La palabra lo dice. Él estuvo expuesto al miedo, al temor, y quiso abortarlo. Lo vivió en su ministerio y él sabía que tenía que llegar a ese punto. ¿Se imaginan donde Jesús no hubiera cerrado el ciclo de la salvación? ¿Será que estuviéramos aquí? ¿Cierto que no? Pero a él le dolió. A él le dolió. Pero dijo, yo lo voy a hacer porque esa es mi tarea. Mira, iglesia, no abortes la tarea que Dios te encomendó a ti. No abortes eso. Si estás ahorita dictando una casa de paz, no la abortes. Es que solo va uno, no la abortes. Porque quieres multitudes, pero si no te sacrificas con lo poco, te están midiendo el corazón. Te lo están midiendo. Hay una frase que Dios me colocaba en este mensaje. Nunca pretendas llevar una vida con mentiras cuando quieres demostrar el evangelio de la verdad. ¿A qué jugamos? ¿A que yo soy mentiroso, pero yo tengo que mostrar el evangelio de la verdad? Yo no quiero cerrar baches en mi vida, pero yo quiero evangelizar y mostrar lo espiritual que yo soy. No te engañes. No te engañes. Otra manera de pasar los ciclos es viviendo tu vida correctamente. Y vas a poder demostrar el evangelio de la verdad. Nosotros predicamos a un Jesús vivo, nosotros predicamos el evangelio de la verdad. La palabra dice, conoceréis la verdad y ¿qué? Bueno, nos hará libres. Pero somos los únicos que queremos hacer cosas mundanas, que queremos hablar mal de nuestro hermano, que no diezmamos, que señalamos, y de ahí para abajo póngale lo que usted quiera. Pero quiero demostrar el evangelio de la verdad. No. Eso con Jesús no va. La verdad, Jesús es el camino, la verdad y la vida. ¿En qué cabeza cabe que tú estés viviendo una doble moral? O hazle un favor a Dios. Quítate de las cosas de Él y sé sincero. Dígale, ¿sabe qué, Señor? Yo no puedo cambiar y no me quiero embalar para los últimos tiempos. Sea sincero. ¿Pero a qué juegas? ¿A demostrar que eres el mejor? Cuando tu vida, tu mente, tu corazón está patas arriba, pero quieres demostrar el evangelio y la verdad. Cierra ese ciclo. Eso no es. Es blanco o es negro, pero gris no, con Dios no. ¿Somos o no somos? Y no se te olvide que tú no eres de este mundo, tú eres un forastero, pero eres un forastero que Dios envió para hacer mayores y grandes cosas. Tú eres un libertador, tú eres la persona que Dios escogió para liberar tu casa, tus generaciones. Y aunque no lo creas, muchos de tus familiares tienen la confianza puesta en ti. ¿Y con qué les vas a salir? ¿Con un chorro de babas? O no, tome, esto que Dios me dio, tome Oscar, usted coja a la familia. Él lo podrá recibir, pero no va a ser igual. Porque él, ya Dios lo encomendó a otra tarea. En el reino, sí, en el reino. Pero iglesia, Dios te está catapultando a ti como un libertador en tu familia. Por eso la carga que tienes es tan dura.
Por eso la carga y los procesos que estás pasando son paupérrimos y son súper durísimos. Y por eso dices, nadie me entiende. Pues no te van a entender. Porque la unción que Dios te ha dado, así mismo se te levantan las cosas. Si pediste unción, también tienes que aprender a recibir las cosas que se levantan. ¿O quieres tener unción e ir en coche? Lindo, ¿no? Relajado. Las cosas con Dios cuestan. Y a Jesús le costó lágrimas, le costó sudor, le costó un estrés tremendo. Pero Dios te recuerda a ti en esta mañana que Dios te creó a ti con un fundamento, que Dios te creó a ti con una misión especial en esta tierra, y te está recordando también que no eres de acá, que ya todo lo tienes, y el día que se te dé la gana de cerrar ese ciclo y de sacar las cosas que Dios te ha dado, te vas a acordar de lo que Dios te prometió en la cruz, de lo que Dios te prometió en la palabra. Se va a acabar el tiempo de la esclavitud, se va a acabar el tiempo del nerviosismo, de la incertidumbre, del desamor. No te cases con eso, cásate con la eternidad, porque en la eternidad hay cosas que ni siquiera en el tiempo hemos vivido, pero son regalos que Dios le plació darnos a nosotros. Tenemos que jalar de allá. No es que estés o seas de malas. El ser de malas, esa frase clasifica en el mundo, en nosotros no. Yo conozco un Dios que dice: todos los que me aman, todas las cosas obrarán para bien. Yo conozco un Dios donde dice en la palabra que te colocaré como linaje escogido, como nación santa, como real sacerdocio. Más de 2000 promesas, y si nos las repartimos equitativamente en esta mañana, alcanza para todos. Te doy una, y mira con esa a dónde Dios te va a llevar. Lo que pasa es que nosotros nos acostumbramos a vivir en este plano. Yo sé que para salir del templo tengo que caminar allá, para salir. Y esa es nuestra vida, se ha vuelto así, para adelante. Procesos, sí, procesos, sí, procesos. Ahí vamos, hermanito, ahí vamos, ahí vamos. No, eso no es lo que quiere Dios. Nosotros tenemos que ser provocadores de milagros, provocadores de cosas nuevas. Nosotros somos pacificadores. No te acostumbres con la rata. Mátala. Mátala. Ponle tú mismo la trampa. Mire, hay propósitos que han venido menguando, y muchos. Y yo le oraba a Dios por misericordia para todos nosotros. El pararse aquí no es fácil, y es una responsabilidad tremenda. Pero el miedo no le puede ganar a uno, porque si uno sabe con quién está, uno sabe quién nos respalda. No te niegues, suelta ese pasado, suelta esa carga, suelta ese dolor. Te lastimaron, te golpearon, vamos a cerrar esos ciclos. Y te lo aseguro que tu vida va a empezar a tomar otro rumbo. Estamos diseñados y creados para cosas grandes. Jesús dijo: cosas mayores ustedes irán a hacer. Y el mayor milagro que Jesús, ¿cuál hizo? Resucitar a un muerto. O sea que si Él resucitó a un muerto y dice que cosas mayores, ¿qué viene después de eso? ¿No se han preguntado eso? Venga, si Jesús resucitó un muerto y dice que vamos a hacer cosas mayores,
Y él dice, en la palabra dice, es que no han pedido nada. Nos acostumbramos a caminar en el plano terrenal, ignorando las poderosas y maravillosas que Dios tiene preparado para tu vida. Religión. Tengo que ir a los 3 cultos para que el apóstol me vea. Ya me vio, me voy. Esto debería estar lleno, no porque uno predique, es porque es la palabra del Señor. Esto debería estar lleno. Los líderes acá al frente sentados apoyando la visión. Yo le digo a mis hijos, cuando yo me voy con mi esposa, ustedes como hijos tienen que hacer valorar la casa. Esa es la responsabilidad de los hijos, ¿sí o no? Entonces no somos hijos. El cambio empieza generando conciencia en nuestras mentes, pero personal. No le diga al de al lado, Robin, cambie, yo cambio. No. Mira, iglesia, por último, nosotros somos bendecidos. Miren a las esferas que está llevando a nuestro Padre Espiritual. Y mire cómo lo está usando. Si Él se mueve en tal magnitud, ¿por qué no nosotros? Si somos hijos sinceros, fieles, personas que apoyamos la visión, el ministerio de Él. Y la gente no ha querido dimensionar eso. La gente no ha querido dimensionar que Tiempos de Refrigerio va a entrar a una nueva temporada. Por eso es que te están sacudiendo, porque el enemigo no te quiere ver en esa nueva temporada. No. Usted en esa nueva temporada, y lo que Dios le va a soltar a usted, venga, yo lo sacudo y no le voy a dejar cerrar ese ciclo. Viene una nueva temporada para esta iglesia. Y tenemos que montarnos en el bus de la bendición, en el bus donde andamos en eternidad, donde la gente pase y diga, uy, esos evangélicos se volvieron locos y allá está pasando algo, que si tú no los pudiste convencer con tu evangelismo, pero con tu forma de vivir, con tus finanzas, van a llegar y van a decir, eso no es una religiosidad, allá en esa iglesia sí está Dios. Dimensiona lo que está pasando. Dimensiónalo, no te dejes sacar del propósito. Pruebas sí, duelen sí, pero hay que mantenernos. No te dejes sacar. Párate, ve y cierra ese ciclo. Si está en tus manos de hacerlo físicamente, hazlo. No sé cuál sea tu ciclo, pero lo tienes que empezar a cerrar. Iglesia, pongámonos sobre nuestros pies. Iglesia, ciclos se tienen que cerrar. Ciclos se tienen que cerrar. Ciclos tienen que quedar en el pasado. Dios te quiere llevar a cosas nuevas. ¿Quién quiere ser instrumento de Dios? Comienza con cerrar el ciclo para ser ese instrumento de Dios. Él nos puso acá con una autoridad delegada para hacer obras de Él. Y Él te necesita. Él te necesita tanto para que tú mismo cierres ese ciclo, pero para que tú mismo seas bendecido. Sé herramienta de ti mismo. Ya fuiste herramienta de muchos, de bastantes. ¿Y tú dónde estás? ¿No te has puesto a pensar? ¿Será que el ciclo que yo necesito cerrar estás en una decisión mía? Dios te necesita. Sé instrumento de ti mismo. Cuando tú cierres ese ciclo, vas a sentir esa felicidad, vas a sentir ese amor, y Dios te va a reflejar que eso que tú estás sintiendo es lo que mucha gente sintió cuando tú le ayudaste a restaurar su matrimonio.
su vida. Yo quiero que ahí donde tú estás, yo quiero que tú cierres tus ojos. Yo quiero que tú realmente te hagas un examen en esta mañana y digas: sí, Señor, este es mi ciclo. Señor, la verdad me ha costado. Señor, la verdad me ha dolido. La verdad no quiero porque me siento menos en hacerlo. Él quiere que tú vayas al lugar secreto. Dile: Señor, yo me levanto delante de tu presencia y yo te digo en esta mañana: te necesito. Señor, yo te necesito porque tú has hablado a mi vida en esta mañana y realmente yo necesito cerrar esos ciclos. Si tú ya lo identificaste, yo quiero que tú con tus propias palabras le expreses al Señor qué tan importante tú necesitas de Él, qué es lo que tú quieres. Vamos, dilo, exprésalo con tu boca. Dile: Señor, hoy me atrevo a cerrar este ciclo, porque tú me lo has enseñado, que si cerramos los ciclos, cosas mayores van a venir.